Hola, buenas tardes. Estamos en otro capítulo más de la consulta. Mi nombre es Karina Ortiz y el doctor Gerson Ortiz, ambos cardiólogos del Centro Cardiovascular de Delicias. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por volverme a invitar. El día de hoy vamos a platicar de una pregunta. Yo creo que más que una pregunta es un mito, ¿no te parece? La gente se pregunta si cuando tienen un problema en el corazón, una enfermedad, o sobre todo si ya padecieron un infarto, si pueden hacer ejercicio. De hecho, antiguamente la recomendación era que no se hiciera, ¿no? Entonces, Sí. el programa de hoy se llama Si tengo un problema cardíaco, ¿puedo hacer ejercicio? Sí, bueno, Y bueno, el experto del tema eres tú, rehabilitador cardíaco, así que hoy vas a ser el el entrevistado. entrevistado, así es. Sí, mira, la verdad es que es un tema bastante interesante porque muchas de las veces nos quedamos, como tú lo dijiste, con mitos o creencias, ¿no? Y hoy en día pues hay evidencia científica contundente en donde dice que en primera el ejercicio, la actividad física en dosis adecuada, porque también debemos decir que existe una dosis, en dosis adecuada de ejercicio nos ayuda a cuidar y a prevenir enfermedades del corazón. Pero igual una vez que ya tuvimos una enfermedad en el corazón, la dosis adecuada de ejercicio nos ayuda a mantener estable esa enfermedad, a evitar complicaciones o a evitar que nos vuelva a pasar alguna otra enfermedad en el corazón. Entonces, en resumen, hoy en día son muy poquititas las enfermedades o las contraindicaciones como tal para realizar ejercicio, pero realmente la mayoría de las situaciones o la mayoría de las entidades cardiológicas indican inclusive que tenemos que realizar ejercicio, pero claro, cada una con sus respectivas adecuaciones, con su respectiva forma de realizar el ejercicio. Entonces podríamos decir, primer mito, pues no es real. O sea, actualmente si ya tengo un problema cardiológico, lo ideal es que sí haga ejercicio, pero previa valoración médica. Exactamente, hoy Aquí, en día te digo, es muy poco donde contraindicamos el ejercicio y cada vez son menos y cada vez se han ido desmitificando más. El ejercicio está recomendado siempre y cuando sea de una forma adecuada, de una forma científica y recomendada por un cardiólogo experto en ejercicio, un rehabilitador cardíaco o un cardiólogo deportivo. Tampoco todos los cardiólogos pueden recomendar el tipo de ejercicio o cómo se hace ese ejercicio, sino es una alta especialidad en la cardiología. y además es una especialidad que es reciente, ¿no? O sea, no es algo que, que se domine. Incluso hay muchos médicos que aún desafortunadamente por falta de información aún siguen diciendo quédese en reposo, todavía no es momento de moverse, ¿no? Realmente la rehabilitación cardíaca tiene muchos años aquí en México, ¿no? Desde los 70, pero no estaba popularizada, no se le había dado pues el rol que realmente debe de tener la rehabilitación cardíaca, como lo ha ido agarrando ahora en Alemania, Francia, en Canadá, en Estados Unidos. Brasil inclusive también está haciendo muy bien el programa de rehabilitación cardíaca o cardiología deportiva o ejercicio o prevención primaria con ejercicio, pero existe desde hace muchísimos años, ¿sí? Okay. Oye, y aquí la pregunta también sería, entonces, si yo tengo un infarto, si me infarté hace 2, 3 meses, ¿qué procede? ¿Qué debería yo hacer? Ok, primero, el infarto, como lo hemos dicho, pues tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, pero desafortunadamente llegamos tarde, ¿no? O sea, llega el paciente conmigo porque tuvo un infarto, afortunadamente se atendió en un hospital con los médicos y con los recursos necesarios para poder realizar un cateterismo cardíaco, una trombolisis en urgencias, después ser trasladado a un cateterismo cardíaco. Se logró resolver el problema agudo. En primer, el paciente no debería de llegar 3 meses después con nosotros, como tú lo Ya planteas. empezamos mal. Ajá, ya empezamos mal.
La rehabilitación cardíaca en primer mundo se hace desde la hospitalización. Una vez que el paciente sigue hospitalizado, que ya está estable, hay que empezar rehabilitación cardíaca, se llama fase 1 o fase hospitalaria. Realmente en la práctica real aquí en México se hace poco. ¿Por qué? Porque hay pocos rehabilitadores cardíacos o porque en las instituciones públicas pues el tiempo no lo permite. El paciente, ok, ya se atendió, se tiene que dar de alta, pero lo ideal es iniciar la rehabilitación cardíaca desde que está hospitalizado el paciente. Supongamos, no se pudo hacer rehabilitación cardíaca fase 1, por el motivo que quieras, administrativo, logístico, ok. La principal indicación es que tienes que ir con el cardiólogo a valoración o con el rehabilitador cardíaco a valoración en los primeros 15 días Después del después infarto. del infarto. O sea, yo me infarté, por poner un ejemplo, el 1 de julio me dieron de alta, que porque todo salió bien a los 7, 10 días. El 15 de julio debería yo estar reevaluándome con el cardiólogo. Con el rehabilitador cardíaco, con el cardiólogo, con alta especialidad en rehabilitación cardíaca, para empezar a planear desde ese momento la O sea, rehabilitación no cardíaca. con el cardiólogo, con el rehabilitador cardíaco. Exacto. Tú debes de seguir yendo con tu Con mi cardiólogo. cardiólogo, claro. Él es el que te va a hacer los ajustes de tratamiento, el que te va a seguir valorando. Pero aparte tienes que ir con el rehabilitador cardíaco. Yo siempre lo planteo como cuando tenemos una fractura. Vamos con el ortopedista nos opera, nos pone placa, tornillos y después tenemos que pasar con el médico de rehabilitación física. Oiga, ¿y ya tengo que dejar de ir con el ortopedista? No, el ortopedista va a decidir si tienes que operarte para quitarte la placa, si hay que ponerte férula, si hay que hacer algo extra. Pero el médico de rehabilitación va a ayudar a que lo que hizo el ortopedista sea lo mejor para tu vida diaria. Lo mismo nosotros como rehabilitadores cardíacos. Vas, te hacen tu cateterismo, tu cirugía a corazón abierto, sigues con tu cirujano, con tu cardiólogo y aparte tienes que ir con el rehabilitador cardíaco para empezar a reintegrarte a tu vida diaria, a tu vida laboral, a tu vida social y a tu vida de diversión, de ocio. Entonces a los 15 días vas, el doctor, el cardiólogo rehabilitador te evaluará, te dirá, ¿sabes qué? El infarto fue extenso, ya estás compensado, te pedirá estudios de laboratorio, te pedirá un electrocardiograma, tal vez un ecocardiograma y te dirá, ¿sabes qué? Ya es tiempo seguro para realizar una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo no es más que subirte a una caminadora, casi como una caminadora de gimnasio, pero una caminadora a grado médico. Te conectarán unos electrodos y caminarás, harás un esfuerzo. Con esto el cardiólogo rehabilitador evaluará, después del cateterismo, después de la cirugía, después del evento, después de que se intentó reparar tu corazón, en qué condiciones quedó ese corazón. ¿Quedó en óptimas condiciones, moderadas condiciones o sigue con daño grave? Y en base a ello te dirá, ok, vamos a ajustar tal tratamiento, vamos a ajustar tal medicamento, vamos a reevaluar en una semana, 2 semanas, o te vamos a integrar a un programa ahora sí formal de rehabilitación cardíaca. ¿Qué es? Un programa de ejercicio, pero es un ejercicio científicamente prescrito y científicamente monitoreado. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo con electrocardiógrafo. Y Todo el tiempo personalizado. personalizado, monitoreado y dosificado adecuadamente. ¿De qué varía ahí ahora sí nuevamente el tiempo? Inclusive en forma particular, hoy en día es, ok, pues sí, ya me infarté, quiero la prueba de esfuerzo, quiero mi estudio. Muchas veces el tiempo de espera es por saturación del sistema privado también o porque encontramos que hay otra lesión. ¿Sabes qué? También traigo una lesión en la rodilla. Híjole, primero tienes que ir con el fisioterapeuta para fortalecer los músculos y empezar, ahora sí, a hacer ejercicio de caminata, de bicicleta para el corazón. El experto en qué momento hacer ejercicio después de un infarto, el único experto que es una alta especialidad de la cardiología es el rehabilitador cardíaco. ¿Sí? Ok. Oye, y
Y aquí entonces también me surge otra duda que seguramente también al público es, ¿y entonces la rehabilitación cardíaca solo es para el infartado? Anteriormente, no nada más era nada más para el que tenía un infarto, ¿no? Anteriormente era para aquel paciente en el que ya no se podía hacer nada, que no era candidato a cirugía, no era candidato a marcapasos, no era candidato a cateterismo, no era candidato a nada. Cuando ya no había más que hacer, lo mandabas a rehabilitación cardíaca para mejorarlo un poquito. Pero se vio que mejoraban mucho. Entonces dijeron, oye, si el que ya no se puede hacer nada mejora mucho, imagínate aquel que Que ya sí se le les... pudo resolver un problema, a lo mejor en el 50, 60, 70 o 100% su problema. Si lo enviamos a rehabilitación cardíaca, vamos a ver qué sucede. Hicieron estudios multicéntricos a nivel internacional y vieron que la mejoría era abismal, era una mejoría grandísima en comparación de aquel que se operaba de corazón o que se llevaba a cateterismo y no iba a rehabilitación cardíaca en comparación con aquel que sí se operaba y aparte iba a rehabilitación cardíaca, volvían a trabajar, volvían a hacer su vida normal, podían ir de vacaciones, podían hacer algún ejercicio, podían hacer todo prácticamente normal, casi normal. Y después de eso viene, ok, y si lo adelantamos todavía más, si no nada más al que se infartó, no nada más al que llevamos a cirugía, no nada más al que llevamos a cateterismo, si ahora lo hacemos antes, ¿a qué me refiero? El paciente con obesidad, el paciente con diabetes, el paciente con hipertensión arterial, con colesterol o triglicéridos elevados, lo llevamos a ejercicio con un rehabilitador O cardíaco la insuficiencia cardíaca o la también, ¿no? insuficiencia cardíaca, ¿qué pasaría? Se llevaron, se corrieron estudios multicéntricos, multinacionales, y se vio que aquel paciente que tenía una enfermedad como factor de riesgo, y diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol elevado, lo llevabas mediante una intervención a ejercicio, a rehabilitación cardíaca, muchos de ellos ni siquiera llegaban a sufrir un infarto o el infarto era de menor gravedad cuando lo llegaban a sufrir o era en comparación los que no hicieron ejercicio con los que sí, en lugar de ser en un año, era en 5 o 10 años después de haber iniciado el ejercicio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, inicialmente era para los pacientes más graves, posteriormente se volvió para los pacientes con infarto que fueron a cateterismo o a cirugía, pero hoy en día se está volviendo en una estrategia comprobada como medicamento para evitar o retrasar o aminorar el daño que pueda llegar a generar un infarto. O sea, es un tratamiento sin pastillas, digámoslo así. Es Es un decir, tratamiento no no farmacológico, pero es un farmacológico, tratamiento. pero ojo, pero, o sea, no es que vayas a dejar de tomar tus pastillas, sino está complementando esta Exactamente, parte. es hacer un equipo entre el tratamiento farmacológico y el cambio en el estilo de vida que incluye ejercicio y alimentación para llegar a un beneficio mayor. Sí, porque a lo mejor se pueden quedar con la idea de, ah, con esto voy a dejar de tomar. A lo mejor sí mejoras tanto de tal manera que disminuyas las Disminuimos. dosis. Hay pacientes que tienen una mejoría grandísima con la rehabilitación cardíaca, que disminuimos, aminoramos el número de medicamentos que tienen que tomar. Tanto así como prometer que con la rehabilitación cardíaca se van a eliminar los medicamentos es complicado, pero sí muchos pacientes logran disminuir la cantidad o la dosis de los medicamentos. Oye, y entonces aquí es, sí hay otras alternativas, o sea, yo no me, si yo tengo un problema cardíaco, no me tengo que quedar como antiguamente se creía, descansando en casa, ya no haciendo actividad física. Sí hay manera de mejorar mi calidad de vida haciendo ejercicio, pero bajo supervisión cardiológica, Sí, ¿no? anteriormente se decía, híjole, está enfermo del corazón, jubílese, venda sus propiedades, váyase a la playa a no hacer nada. Actualmente también se dice, váyase a no hacer nada, no a la playa, váyase a disfrutar, pero no váyase a la playa, pero no a no hacer nada. Es, hay que llevar un programa de rehabilitación cardíaca,
hay que hacer ejercicio, hay que optimizar la fuerza del corazón, hay que optimizar los resultados de las cirugías o lo que se haya hecho en el corazón para que usted se pueda ir a la playa de vacaciones, a disfrutar con su familia, a pasearse y a seguir disfrutando la vida. Un infarto, una cirugía de corazón abierto hoy en día no se considera como el fin del mundo, sino el inicio de un nuevo estilo de vida mejor al que teníamos antes. Y además algo que es importante que sepan es que disminuye también el riesgo de complicaciones y de hospitalizaciones, ¿no? Exacto, como te comentaba, aquel paciente que hace ejercicio, no quiere decir que al hacer ejercicio nunca te va a dar un infarto. Al hacer ejercicio optimizamos al corazón tanto que a lo mejor el infarto va a ser menor, las complicaciones van a ser menores, el daño al corazón va a ser menor, la hospitalización va a ser menor, el tiempo de hospitalización va a ser menor. Entonces, nos ayuda a limitar el daño en el corazón. Y aquí también otra pregunta sería, entonces, una vez que hago la rehabilitación cardíaca, ¿qué va a pasar ya después de? Ok, la rehabilitación cardíaca yo les digo a todos mis pacientes que es como una escuela, ¿sí? Como la universidad. Si tú estás estudiando arquitectura en la universidad, te dan la clase, no sé, de estructuras, de cimientos, de ingeniería, de colores, de tendencias. Pero una vez que sales, te enfrentas a la realidad, ¿no? Ok, ahora hay que meter costos, ahora hay que meter todo para poder hacer tu trabajo, lo que aprendiste en la universidad de la mejor forma. Lo mismo pasa con la rehabilitación cardíaca. En el programa estamos como muy, muy pegados, ¿no? Así muy el psicólogo, el nutriólogo, el fisioterapeuta y el cardiólogo. Para, haz esto, no te vayas por ahí, no te desvíes, cuida tu alimentación, cuida esto. Una vez que terminas un programa de rehabilitación cardíaca, haces una prueba de esfuerzo final y te decimos, ok, esto fue lo que mejoraste. Hasta este punto tú puedes hacer ejercicio. Ahora puedes correr, ahora puedes nadar, ahora puedes trotar, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Tienes que seguir haciendo ejercicio, es una obligación. Tienes que seguir cuidando tu alimentación y tienes que seguir yendo con el psicólogo. Si dejas de hacer ejercicio, si dejas de cuidar tu alimentación, si dejas de ir con el psicólogo, evidentemente todo se acaba. Y el riesgo de volver a tener un infarto va a ser el mismo que si no hubiera sido la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es una escuela en la cual te decimos con seguridad qué tanto tolera tu cuerpo, qué tanto tolera tu corazón, para que tú lo sigas haciendo de por vida y te sigas cuidando para que no te vuelva a pasar. Oye, y volviendo como al tema central del ejercicio. Entonces, ¿cuál sería como una recomendación que pudieras darle a la gente que, bueno, a lo mejor no ha tenido un infarto, pero que tiene un problema cardíaco? Ok, primero ahí es muy amplia la pregunta, ¿no? Tendríamos que adecuarlo todo, ¿no? Es Así es. como, oye, ¿qué Todos medicamento me parejo van. diría? ¿Qué medicamento me darías a mí? Híjole, no, o sea, ¿para qué? No, pues que yo tengo hipertensión arterial. Ah, bueno, pues estos son los que son para hipertensión arterial. Oye, pero aparte me falla el riñón y aparte soy alérgico a esto y aparte tengo esto. Ok, lo mismo pasa con el ejercicio. ¿Qué recomendación das? Primero hay que hacer una evaluación O sea, en verdad, todos los que tengan un problema cardíaco, lo ideal es que sean evaluados por un por un cardiólogo cardiólogo rehabilitador. rehabilitador si deseo hacer ejercicio. Inclusive si Aunque soy no quiera hacer aparentemente, ejercicio. no, si soy aparentemente sano, Ok. ¿qué hay que hacer? Mínimo ir a una evaluación con tu médico, que te dan un electrocardiograma, mínimo. Si tú quieres hacer ejercicio de la mejor forma, lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo en la cual te ponen a caminar, correr, trotar e identifican cuáles son los niveles óptimos de ejercicio que tú y tu cuerpo toleran. Para a partir de ahí poder dar una receta de ejercicio, una prescripción en cuanto a la actividad física. No es nada más, híjole, me dijeron que tengo sobrepeso, me voy a poner a correr. No, inclusive puede ser peligroso, ¿no? Oye, me dijeron que tengo sobrepeso, que traigo la presión
en niveles de presión arterial elevada y traigo prediabetes y traigo el colesterol en el límite. Lo ideal, ¿te dieron medicamento? No, porque todo anda en el límite. Ok, lo ideal antes de hacer ejercicio es realizarte una prueba de esfuerzo para poderte decir si puedes o no hacer tal cantidad de ejercicio. La recomendación al final va a ser si puedes hacer ejercicio, pero en este nivel. Si puedes hacer ejercicio en este otro nivel o tú puedes empezar corriendo. O tú tienes que empezar caminando, trotando o corriendo. ¿Sí? Entonces, sí, la realidad es que si ya tengo un problema cardiovascular, no es como que me voy a poner a hacer ejercicio Solo. solo, No, tienes ¿verdad? que ir a una Tengo, evaluación adecuada, ¿sí? ok, para que ya el cardiólogo rehabilitador o sea, la mejor opción es el cardiólogo rehabilitador porque él va a hacer una evaluación más integral, ¿no? Y ya él me va a decir En cuanto a ejercicio, el cardiólogo rehabilitador sería la única opción, no la mejor opción, la la única. única. Existe otra que son los médicos de medicina física o los médicos del deporte, siempre y cuando hayan realizado un curso de especialización en rehabilitación cardíaca o cardiología deportiva. Si no, Sigue no, sigue siendo siendo el el rehabilitador rehabilitador cardíaco. cardíaco. Esto es importante qué bueno que haces énfasis, porque a veces hay mucho desconocimiento sobre todo de las altas especialidades, que es justo esto. Uno cree, pues, incluso hasta como médicos en muchas ocasiones desconocemos esta información que ahorita tú nos estás haciendo énfasis en la importancia, ¿no? En que sí se tiene que evaluar de la manera correcta para que el beneficio del ejercicio sea el adecuado, porque si no, a lo mejor aquí, oye, ¿y cuál sería el ejercicio que de plano diría, sabes que esto, si tienes algún problema y no te has evaluado, pues mejor detente y haz la Todos los evaluación? ejercicios de alta intensidad, si no ha sido evaluado, están y tienes algún problema en el corazón, están contraindicados, todos. ¿Dónde entran esos de alta intensidad? Pesas, CrossFit, remo, ciclismo de alta intensidad. ¿Qué puedes hacer si no has sido evaluado y tienes ahí como un problema del corazón? Ejercicio de salud, que es nada más caminata. ¿Por qué? Porque todos caminamos todo el día para ir a la tienda, para ir al súper. Lo único que puedes hacer si tienes un problema del corazón sin una evaluación o una prescripción adecuada por un cardiólogo rehabilitador sería caminar. Ok, ¿Por qué? Porque es algo que ya hacemos con el día a día. y que no me pondría tan en riesgo porque pues es algo Exactamente. de la vida cotidiana. Oye, yo quiero empezar a trotar, hay que ir a prueba de esfuerzo. Oye, yo quiero empezar a correr, hay que ir a prueba de esfuerzo. Yo quiero empezar a andar en bicicleta, hay que ir a prueba de esfuerzo para ver si tu corazón lo tolera. Yo quiero empezar a ir a natación, prueba de esfuerzo. Oye, yo quiero hacer pesas, nuevamente, prueba de esfuerzo. CrossFit es uno de los ejercicios, sí que más funciona a nivel muscular, pero también es de los que más demandan al corazón. Es de los que más le exigen trabajo al corazón y de los que más hay que tener cuidado. De hecho, hay muchas noticias ahí de los CrossFit Games que llegan a tener eventos adversos. ¿Por qué? Porque es un deporte de alta intensidad. No cualquiera puede hacer CrossFit, entrar desde cero y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a hacer CrossFit. Primero deberías de haber sido evaluado. ¿Sí? Ok. Y no sé si tengas alguna recomendación para la gente que nos está Ok, escuchando en este primero momento. el ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que llamamos nosotros concurrente, que combina 50% del ejercicio aeróbico o de resistencia aeróbica o cardio como es conocido, bicicleta, natación, remo, caminar, trotar, correr. Combinado con el 50%, ¿sí? De ejercicio de fuerza, ¿sí? O anaeróbico, como también se le conoce, que son pesas principalmente. Oye, ¿hay alguno que sea mejor que el otro? Lo que está demostrado que es mejor es combinarlos. Combinar ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico es lo mejor que hay para cualquier enfermedad, para la salud, para diabetes, para todo ello. Y, Sí. y bueno, y la recomendación también sería que si ya tienes un problema cardiovascular y que
Idealmente todos debemos de hacer ejercicio, ¿no? Yo creo Eso que ahí es, debemos de aclarar a qué nos referimos con un problema cardiovascular. No nos estamos refiriendo a si tienes un infarto o si tienes una cirugía de corazón o un o sea, cateterismo. ellos a fuerzas deben Esa de ya ir. fue la conclusión final y es una tragedia, ¿no? Un problema en el corazón nos referimos hipertensión arterial, colesterol o triglicéridos elevados, Obesidad. diabetes, obesidad o enfermedad renal crónica, ya son problemas en el corazón, problemas que nos pueden llevar a infarto, a arritmias o a cirugía de corazón. Y el que definitivamente siempre deberá, por lo menos, hacerte una visita, es el que ya se infartó, el que ya le hicieron cirugía de El que corazón, desafortunadamente ya el que sufrió ya un le daño dijeron que grave. tiene una insuficiencia cardíaca. También los pacientes post-COVID, ¿no? Que dejan con una secuela que no les permite hacer su vida cotidiana porque se sofocan. Ellos Exacto, el también. paciente post-COVID, el long COVID que se le llama, también hay que entrenarlo. ¿Por qué? Porque al no haber suficiente aporte de oxígeno por el daño que pudo generar el COVID en el pulmón, recordar que el COVID fue una enfermedad sistémica, dañó músculo, disminuyó músculo, dañó corazón, cerebro, arterias, inclusive y principalmente pues el pulmón. Si no estamos recibiendo suficiente aporte de oxígeno, el corazón está batallando, el músculo está batallando, entonces hay que entrenar al músculo, hay que entrenar al corazón y hay que ayudarle un poquito al pulmón en medida de lo posible, si no, optimizar el trabajo que hace el corazón con ese poco oxígeno que le está aportando el pulmón. Entonces aquí la recomendación final sería, si ya tienes un problema diagnosticado del corazón, no te arriesgues o no te aventures a hacer ejercicio si no estás valorado previamente por el cardiólogo y mejor aún por el rehabilitador cardíaco, que es un cardiólogo que hizo una alta especialidad para poder dosificar, digámoslo así, el ejercicio de manera adecuada, ¿no? Aquí sí, sí vale la pena hacer como esa connotación o esa información que es importante que sepan. Y pues la sugerencia de manera habitual es que todos debemos hacer ejercicio, pero si ya tienes un problema, sí es importante que antes de que hagas ejercicio seas evaluado por tu médico, por tu cardiólogo rehabilitador, para que él te diga cuál es la dosis adecuada para ti, porque si no, lejos de beneficiarte el ejercicio, te va a perjudicar, porque si estás descontrolado de la presión, si Hay que traes, recordar que el ejercicio es un medicamento, no farmacológico, pero al final del día es un medicamento y como cualquier medicamento, si el medicamento no es el adecuado, no funciona. Si la dosis es bajita, no nos hace efecto. Y si la dosis es alta, nos puede intoxicar y nos puede hacer un daño. Lo mismo pasa con el ejercicio. Si no es el adecuado, no funciona. Si la dosis es bajita, no nos genera el beneficio. Y si la dosis es exagerada, es alta, nos puede generar un daño mayor. sí, o sea, saber en qué dosis es la adecuada. Para mí ahí es donde me van a personalizar el tratamiento, no es Exactamente. todos, o sea, aunque ciertamente nosotros hemos dicho que la recomendación de la OMS, pero eso es para personas saludables, Sanos, ajá. sí, o sea, para alguien sano. La recomendación son en promedio los 30 minutos de caminata continua o 15 minutos de alto ejercicio de alto impacto, pero es en una persona saludable, que no tiene ningún problema cardiovascular, que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, que no se ha infartado, que no tiene insuficiencia cardíaca, que no tiene problemas renales. Pero alguien que ya tiene una enfermedad, sí lo correcto es ser evaluado para tener Para un, poder, hacer ejercicio de de forma manera segura. segura, exactamente. Creo que esa era la palabra que nos faltaba, de manera Listo. segura, que no vaya a tener un problema mayor, porque si traigo la presión alta, si traigo 150 de presión y me pongo a correr, a subir escaleras, a hacer jumping, a hacer yoga, pues seguramente voy a tener una complicación porque no tenía yo un adecuado control de mi enfermedad. Exactamente. Pues muchas gracias, Gerson. Ahora fuiste el invitado. Gracias por aportarnos toda esta información que a veces nos hace falta conocerla. Y pues muchas gracias a todos los radioescuchas y a los que a los que nos ven por Facebook.
Recuerden, el canal es la página es Centro Cardiovascular de Delicias y nos vemos en el La próximo próxima semana. capítulo.